Y hoy, 20 de abril, es un día muy especial y a lo mejor no has caído en la cuenta. Permite que te pregunte, ¿recuerdas la primera vez que fuiste al circo? Yo no sé las nuevas generaciones, pero desde luego los que tenemos 40, 50, 60, sí que recordamos el olor a tigre, la arena salpicada, el jefe de pista apareciendo brillantemente vestido. Bueno, pues mientras refrescas tu memoria, te cuento que la primera vez que nuestra invitada, a la que vamos a saludar ahora, pisó un circo tenía 19 años. Fue en el Circo Atlas y ese día actuaba la fantástica Miss Mara. Su hermano mayor, el hermano mayor de nuestra invitada, acababa de cobrar su primer sueldo y decidió llevar a los pequeños a conocer este espectáculo mágico. Y aquel día, la vida de Graciela Galán cambió radicalmente y con ella la historia del circo. Porque Graciela Galán, esa niña, estaba llamada a convertirse en una gran artista circense. Fue la primera mujer del siglo XX que hizo el número de la mosca humana, una de las pocas trapecistas que salta sin mecánica de seguridad. En el Día Mundial del Circo tengo el placer de saludar y charlar con Graciela Galán. Muy bienvenida. Gracias, qué introducción más bonita. Estas ganas de ir al circo, ¿eh? Sí, sí, verdaderamente. Oye, ¿la mosca humana qué hace? ¿Por qué se llama así? Bueno, pues la mosca humana es un sistema, hay un sistema técnico que caminas en el techo como si estuvieras en el suelo. Lo que pasa que mi suelo es el techo, como las moscas, que caminan tranquilamente. ¿Al revés? Así. Sí, al revés, y esto tiene un antecedente. Yo vi unas ilustraciones de finales del siglo XIX y nada, esto yo no sé, era un mecanismo seguramente mucho más complejo y más y que se veía, obviamente, sería un sistema de imanes probablemente. Y ahora, bueno, esto trabajé con un señor italo-canadiense que tenía este sistema pero mucho más elaborado. De hecho, uno no se da cuenta de nada, piensas que es como un espejismo o una imagen invertida. Y entonces me propuse trabajar con él y pues como soy bastante inquieta dije que sí y bueno, pues es un número que alterno con mi número de trapecio, que es en realidad lo que más adoro. Graciela Galán, aparte su trabajo en acrobacia, percha y trapecio, es medalla de oro al mérito en las Bellas Artes 2022, que se dice pronto, ¿eh? ¿Cómo recuerdas aquella primera visita al Circo Atlas? Pues la verdad, no iba ahí con una expectativa, iba muy contenta porque salía de mi rutina, aunque estaba en la universidad y ya era, digamos, mayor, pero vengo de una familia de muchos hermanos y uno pues aceptaba las condiciones, lo que había. O sea, yo creo que éramos muy felices con lo que teníamos, pero claro, cuando entré en el circo, lo que tú describes y todavía, vamos, es que lo tengo muy presente porque nació una vocación, te enamoraste. Sí, totalmente, es que era todo. Cuando vi a Miss Mara me quedé alucinada, esa mujer tan fibrosa, que ya era mayorcita, ya yo creo que ya fue su último año cuando se retiró y tendría sus 49 años, creo, si no estoy mal, tenía 49 años. Y esa mujer, como lo que hacía en el aire me pareció pues maravilloso, o sea, me encantó, además de todo. No solo las luces, me pareció un mundo fantástico. Fijaos cómo sería el impacto en Graciela Galán de aquella primera función de circo a la que asistió, que estaba estudiando biología y cambió su vocación. ¿Qué dijeron en tu casa de la idea de lanzarte a la vida del circo?
Ay, bueno, pues bueno, hay un poquito la que era más fuerte, era mi madre, y me dijo que ni hablar. Bueno, te voy a contar una anécdota. Me llevó a su, digamos, su padre espiritual, porque mi madre era muy religiosa y dijo, esta chica, pero para que me convenciera, y entonces ella le dijo, Trinita, lo tiene muy claro, déjala. Lo que pasa es que tuve que esperar a cumplir los 21 porque no era mayor de edad, y entonces tuve que esperar, y ya dije, bueno, pues ya ahora voy a comenzar mi camino, que es lo que me gusta. Ay, me hace muchísima gracia. Fíjate, le pusieron a hablar con un cura para que y ahora tenemos capellanes circenses. Bueno, que hace muchos años que están, ¿no? Sí. Oye, estaba el padre Mendizábal antes, eso. Que era un vasco majísimo, que iba ahí con su chapela, bebía vino. Sí. El circo, como también el mundo del boxeo, el de los toros, tiene un sabor específico, tiene un romanticismo que indudablemente cautiva. ¿Cómo es la vida en un circo ambulante, que tú también has vivido, Graciela? Claro, eso es maravilloso. Fíjate, es una vida muy dura porque tú abres el grifo y no sale agua. Tú enchufas la corriente y no hay. O sea, tienes que extender unas mangueras de luz y de agua para que te llegue. Sufres mucho el frío, sufres mucho el calor. Es una vida en la carretera, pero tiene una cosa maravillosa, que tú abres tu ventana y estás cada día en un sitio diferente. Es de verdad, es algo maravilloso. Te repito, es muy duro, pero para el que es un poquito bohemio es algo que yo siempre le digo a la gente más joven, que viene de escuelas, que a lo mejor se reúnen para hacer un espectáculo puntual y luego cada uno se va a su casa. Pues siempre les digo que es una pena que esto se pierda, porque la vida del circo es maravillosa. De verdad. Qué cosas, fijaos. Y además en su momento, pues bueno, uno viajaba con animales de alta envergadura, con elefantes, con tigres, con leones, con monos. Y hoy en día es muy diferente la vida de circo, ¿no, Graciela? Sí, claro. Ahora es otra historia. O sea, ahora pues las familias que quedan de circo tradicional, pues es una vida, aparte que las cosas han cambiado mucho, y entonces es una vida más interna, de puertas hacia adentro, pues como en la sociedad normal. Sus móviles, sus cosas. Antes se hacía mucho la vida en la calle, organizábamos, bueno, hoy hago yo la comida y comíamos todos juntos, o una barbacoa, íbamos juntos al cine, se iba muchísimo al cine. Yo sigo yendo al cine, pero antes se hacía una vida muy en común. Muy colectiva, sí, muy comunitaria. Sí, y ahora pues es un poco diferente, aunque sí que es verdad que la gente del circo, los que viajan en comunidad, pues siguen teniendo una vida un poquito más colectiva que el resto de la sociedad. Claro, pero quizá la vida del artista se ha normalizado en el sentido de que se ha asimilado más al común, y por otro lado hay partes buenas, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, la formación circense, que ahora se hace en escuelas, que exige mucho estudio, eso antes era desconocido. No cabe duda. Antes se transmitía de padres a hijos, o si había alguien, por ejemplo, un señor que era domador, pero su hijo manifestaba ciertas aptitudes, por ejemplo, hacia los equilibrios, pues si había un equilibrista, le formaba. Todos nos ayudábamos, era un intercambio de conocimientos, y yo, por ejemplo, yo he enseñado a muchos niños a leer en el circo, y luego con los años pues he intentado enseñar a todo el que me ha pedido, al que ha venido, pues le he transmitido mis conocimientos. Pero es verdad que el que existan escuelas es maravilloso, porque la técnica ha evolucionado muchísimo y además no hay el riesgo que se corría antes. Entonces, incluso la gente que es de circo, que ha nacido en circo, envía a sus hijos a las escuelas a que se formen.
y claro, salen con otro nivel. Esto me parece maravilloso porque además no se corren riesgos. También es cierto que de una forma injusta el circo ha ido incorporando un prejuicio. O sea, hay, igual que con respecto a los toros, un cierto prejuicio anticircense, ¿no? Bueno, era por los animales, sobre todo. Ahora no hay, entonces ya... Pero la gente tiene que trasladarse al contexto que vivíamos hace años. O sea, el convivir con los monos, que se ha escapado un mono, los monos vivían dentro de las caravanas. Era increíble que a veces tenían los monos una auténtica caravana de lujo para ellos, y a lo mejor los domadores vivían en un espacio mucho más humilde. Y era gracioso pasar, y los elefantes por ahí. Había un elefante, por ejemplo, en Dinamarca, que era bastante cabrito, y si pasaba alguien que no le caía bien del circo, porque son inteligentísimos, le tiraba chinitas, le tiraba piedrecitas con la trompa, ¿sabes? Ay, por favor, qué divertido, qué divertido. Y escenas muy divertidas, por ejemplo, que un niño de pequeñito se estaba bañando en su piscinita en el verano, y llegaba el elefante y se bebía todo el agua, y el niño llegaba. Entonces ahí, o sea, convivían, eran escenas pues muy, o sea, los animales formaban parte, por mucho que digan que no, que se les maltrataba, sí. Pues no es cierto. Hay mucha literatura en eso y no es cierto. Y tiene su parte muy bonita y muy poética. Tengo entendido que la música que vamos a oír a continuación sonaba en un número muy especial que hacías. Es la maravillosa Amarcor de Nino Rota. Pues sí, es La Mujer Mosca. Qué bonito, qué bonito. Sí. La mosca humana caminando boca abajo por las techumbres. ¿Cómo es la relación con el público, Graciela, perdón? Sí. Pues mira, en el trapecio reacciona mucho más, porque es más, lo tienen más asumido, y claro, son una serie de ejercicios con riesgos, y están los o el aplauso. En La Mujer Mosca prácticamente no me aplauden, pero hay un murmullo continuo, que es cómo lo hace, cómo está agarrada, y entonces están tan sorprendidos, y yo estoy muy acostumbrada a ello, y tampoco soy de las personas que quiero que el público esté aplaudiendo todo el rato. Un buen silencio vale más que 1000 palabras, y a mí me encanta esta cosa de que los tengo sorprendidos. Es más difícil comunicarme hacia ellos porque, claro, estoy al revés y la lateralidad es complicada, como que la derecha y la izquierda, y a veces tendría que forzar mi posición. Si quisiera dirigirme hacia ellos, tendría que levantar mucho la cabeza, y ya no sería una posición normal, ¿no? Ay, por favor, qué gracioso. Fijaos que Graciela Galán tiene actualmente 65 años y sigue en activo. ¿Pero cómo es posible? Sí, estoy justamente con La Mujer Mosca, no con Amarcor, con otra música en el Circo de los Horrores de Suso Silva, que hace su 20 aniversario de los escenarios, y se retira, y quería, lo mejor que ha tenido en su trayectoria, y estoy aquí pero haciendo de sonámbula. Entonces la música es otra. Y sigo haciendo el trapecio, claro. El trapecio, estoy con la compañía de Leandro Mendoza de Vetus Venusta, que es maravilloso porque es documental, se lo recomiendo a cualquiera. Hacemos más festivales y cada uno habla en primera persona de su trayectoria. Pero es que me sorprende muchísimo que a los 65 años estés en el trapecio, porque eso exige muchísima fuerza. Sí, he tenido mucha suerte hasta ahora. He tenido una buena genética. Ahora en este momento justo estoy tratándome una lesión de hombro que no había tenido nunca, pero claro, como me dijo el médico, esos hombros están muy trabajaditos. Claro, pero tengo por delante, creo que él me ha dicho que tengo que seguir mucho tiempo, así que... Bueno. Oye, ¿y es cierto que sigues sin emplear mecanismos de seguridad en muchas ocasiones? Sí. ¿Pero por qué? Sí.
Bueno, pues es que en la época en la que yo empecé no lo llevaba nadie. Es que hubiera sido ridículo. Así. Yo entiendo y lo aplaudo, que la gente lo lleve, pero bueno, hago un tipo de trapecio que lo tengo todo muy claro, muy trabajado. Por supuesto, cuando ensayo sí que voy con seguridad, pero pues, una vez que lo tengo ya bien trabajado y está perfecto para que el público no sufra y vea que es una cosa que se hace con mucha facilidad, pues bueno, es mi tributo, mi pequeño tributo al espectador. Antes, ¡qué barbaridad! ¡Qué era barbaridad! El riesgo, parte muy importante del circo, sigue habiendo riesgo, que por mucho que vayas pues con un cinturón de seguridad o que hay, bueno, la red es obligatoria en el trapecio volante porque esto es otra modalidad y hay mucho riesgo de caída. Eso ya en mi tiempo, que también lo he hecho, muchos años, el trapecio volante, lo que saltas, como la película Trapecio, para que me entiendan. Y entonces si se sale con un poco de sincronización entre el portor y el ágil, pues es muy fácil que te caigas a la red, que también hay que saber caer. Entonces ahí sí que hay red de seguridad. A mí esto del portor y el ágil me impresiona muchísimo, ¿no? Porque, bueno, pues porque era una de las imágenes que tenía mi padre, que murió hace 1 año y medio, en la cabeza. Le impresionaba muchísimo esa colaboración entre el portor y el ágil. Sí, y bueno, ¿cómo será la cosa? Que en su lecho de muerte, el día antes de morir, me dijo que la muerte era tan vertiginosa como esa relación, la del portor y el ágil, ¿no? O sea, que te lanzas al vacío confiando en que el otro te va a recoger al otro lado, pero no te consta, ¿no? Tú fíjate que impresión esa imagen. Qué padre más maravilloso que tenías. Adoraba el circo. Pero ¿cómo tiene que ser la relación entre el portor y el ágil pues para que uno se lance y confíe? Pues tendría que haber probado a hacer trapecio tu padre y se daría cuenta pues que hay una compenetración y ya sabemos si hemos salido tarde, que hay pequeños truquillos, pues soltarse antes, que sales más disparado, esto es pura física, sales más disparado hacia el portor, con lo cual es más fácil que lo agarres. El portor también se suele estirar más y si sales pronto, pues bueno, hay mecanismos para... Pero bueno... Pero claro, es una identidad entre ambos enorme, claro, es una confianza. Portor, hagamos un elogio del portor, porque el portor es el menos vistoso, al que parece que se le aplaude menos, pero tiene una parte importantísima. Yo he visto portores prácticamente dar un empujón al ágil para que abriera el salto, por ejemplo un doble salto mortal, porque el ágil no se abría bien o no sabía, y darle un empujón era como empujarle, hacer que saltara y volverle a agarrar en el aire, como dos toques. Bueno, he visto portores increíbles y sí, bueno, este es un trabajo de mucha compenetración, muchos años y estar bien avenidos. La verdad que estaría horas hablando con Graciela Galán de circo, de la historia del circo. Ella es además, en este sentido, una mujer culta e intelectual que ha estudiado también, ¿verdad?, la historia del circo, la antropología del circo, sus entornos históricos. ¿Esto también te ha interesado? Intento, sí, me interesa todo. En realidad soy una persona inquieta y bueno, pues intento lo que puedo. Me considero que aún no sé nada, que es lo mejor de esta vida, saber que uno no sabe nada todavía. Y estoy en ello porque me interesa mucho, bueno, me interesa seguir llenando mis arcas. El circo es cultura, aquí lo decimos y lo vindicamos, es hijo de una tradición antiquísima, probablemente se remonta tan lejos como la historia de la humanidad y es parte fundamental de la cultura mediterránea. Entraña una emoción y un calor que otros espectáculos que se graban o que no son en directo no tienen, y desde luego esperemos que viva muchos años y que las nuevas generaciones lo sepan apreciar. Recordemos que Graciela Galán además es medalla de oro al mérito en las Bellas Artes y ciertamente es una medalla bien concedida. Gracias de verdad por estar con nosotros. Muchísimas gracias, todo un placer. Es una maravilla escucharte y realmente escuchándote a ti uno se da cuenta que el circo es cultura. Muchas gracias por apoyarnos. Adiós, adiós. Adiós. Escuchas Fin de Semana con Cristina López Slichting. COPE, estar informado.